Hola, buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Bien. Como integrantes del Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente, les damos la bienvenida a toda la gente que nos está mirando por ahí desde el canal de YouTube. Ahí estamos viendo que nos acompaña gente de Santa Fe, de San Juan, de Buenos Aires, de Córdoba, de Jujuy, Tucumán, Villa María. Bueno, a todos, bienvenidos. Yo soy Virginia Manfredi, licenciada en Educación Musical, egresada de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Buenas, ¿cómo va? Yo soy Mauro Gravier, estudiante de la carrera de Educación Musical, también de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Les damos la bienvenida al segundo encuentro del segundo ciclo de conversaciones titulado Desafíos de la práctica docente, perspectivas acerca de la enseñanza de la música. Recordamos que el mismo es organizado por el Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docencia y por la Asesoría Pedagógica de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Agradecemos a la dirección y a la Secretaría de Extensión de dicha escuela por permitir que esto sea posible. Queríamos comunicarles que pueden completar con sus datos el formulario de asistencia que compartiremos en el chat, si es que quieren recibir el certificado de participación. Bueno, de esta manera tenemos el inmenso agrado de presentar a nuestras invitadas. En primer lugar, a Andrea Sarmiento, docente e investigadora de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Magíster en Investigación Educativa del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora en Educación Musical graduada en la Universidad Nacional de Córdoba y profesora de piano graduada en el Conservatorio Provincial Felipe Boero. Es profesora titular por concurso de 2 cátedras especializadas en la formación docente de música en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige el proyecto de investigación, prácticas colectivas y aprendizajes musicales, avalado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado diversos artículos relacionados con la problemática de la enseñanza de la música y es compiladora y autora del libro Sonamos, Músicas y Adolescencias en las Escuelas. Se los recomiendo a todos. Desde el Centro de Estudios, más que agradecidos con tu presencia hoy, para los que nos están viendo, le queríamos contar que Andrea ha participado en la apertura de las primeras jornadas organizadas por el Centro de Estudios en el año 2019 y ha participado como asesora del centro en diversas oportunidades. De parte de todo el Centro de Estudios, nos complace enormemente tenerte como invitada en este segundo ciclo de conversaciones. También nos acompaña María Belén Silenzi, quien es profesora en Educación Musical, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, y profesora de piano, egresada del Conservatorio Provincial Gilardo Gilardi. Actualmente es profesora asistente por concurso en la Cátedra de Metodología y Práctica de la Enseñanza de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y en el profesorado de música del ISFD Collegium Sein. Trabajó como docente en nivel medio inicial y en cargos de gestión de diversas unidades académicas, como en la Facultad de Artes de la UNC, la Facultad de Arte y Diseño de la UPC y en el ISFD Collegium Sein. Es música en el grupo Indumba, Mujeres Percusionistas. Integra el equipo de investigación, prácticas colectivas y aprendizajes musicales en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y a continuación dialogaremos sobre la temática narrativas pedagógicas en tiempos de aislamiento. A los participantes proponemos que vayan tomando nota de sus dudas o las preguntas que se planteen, ya que al finalizar la conversación se abrirá un espacio donde podrán ser respondidas. Recordamos también que pueden completar con sus datos el formulario de asistencia que compartiremos en el chat para recibir sus certificados de participación. Bueno, dicho todos estos avisos parroquiales, les damos la palabra entonces a nuestras invitadas. Bueno, muchísimas gracias a Mauro y a Virginia y a todo el equipo del Centro de Investigaciones de Rosario, por quienes siento una enorme amistad y
un gusto estar con Belén acá compartiendo un trabajo que forma parte de todos los trabajos que hacemos en la cátedra, ¿no? Creo que está fantástico esta oportunidad de poder compartir, dialogar, tan necesario en estos momentos que estamos atravesando, donde no tenemos ninguna certeza y siempre la palabra del colega, del compañero nos ayuda a abrir horizontes, a pensar en otras posibilidades. Este trabajo que vamos a compartir con Belén fue una de las tantas experiencias que pusimos en marcha el año pasado en la cátedra en la que trabajamos juntas, que se llama Metodología y Práctica de la Enseñanza, de los profesorados de composición musical e instrumentos de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos encontró, al igual que todos, en este modo particular, ¿no?, de trabajar mediados por las tecnologías. Fue bastante complejo de pensar de qué manera íbamos a abordar ese proceso de enseñanza, siempre pensando que la práctica es un eje central de todo nuestro trabajo, el encuentro con el otro, con las otras en las aulas, y no queríamos, digamos, perder de vista los ejes centrales con los que nosotros nos movemos en la cátedra. Uno, la idea de formar docentes reflexivos que comprendan la docencia en su dimensión social, la idea del trabajo en la práctica colectiva, de formar comunidades de aprendizaje. Y otra de las cuestiones que siempre nos atraviesa como interés y como inquietud particular en la cátedra es la idea de formar docentes en su propia práctica, como investigadores de su propia práctica. Y es así que coincidimos con Pablo Vicari que tenemos que ser los profesores de música como vaquianos en tres territorios, ¿no? El del enseñar, el del hacer música y el de filosofar, que está muy ligado a esta idea de formularnos preguntas potentes que nos permiten indagar sobre nuestra propia práctica. Como una de las tantas estrategias o propuestas que tuvimos para la cátedra fue, primero habría que decir que en la cátedra siempre trabajamos mucho la oralidad, pero también trabajamos la escritura, ¿no? Siempre, en cualquier tipo de contexto. Y la oralidad se nos veía bastante dificultada en este contexto de pandemia, entonces también pusimos un énfasis en la escritura. Entonces, una de las tantas actividades que propusimos fue trabajar con narrativas pedagógicas. Pensamos que la escritura es una de las vías más apropiadas para permitir la consolidación de nuevos conocimientos en términos generales, ¿no? Representa un desafío intelectual importante para los estudiantes y las estudiantes, pero en este caso también era una idea, un desafío emocional profundo, ¿no? De poder poner en palabras todo aquello que les estaba sucediendo durante este proceso donde todas nuestras certezas se fueron diluyendo, y entonces dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer, y trabajamos sobre la narrativa, pensando que narrar es contar, decir, transmitir una historia en un tiempo y en un espacio social determinado, y era justo en ese tiempo tan particular que todavía seguimos atravesando. Nosotros decíamos, apostamos a la investigación desde la perspectiva socioantropológica, el trabajo con las biografías escolares, con los relatos de vida y con las narrativas se constituye como central para recuperar las voces, la palabra de las personas con las que interactuamos de esa forma tan particular, ¿no es cierto? Lo singular cobra una relevancia enorme, y esta idea de poder conocerlos a nuestros estudiantes desde otros lugares de la narrativa nos permitía transformar nuestra propuesta de enseñanza, empatizar con ellos, y dada nuestra premisa de la investigación, el año pasado surgió una convocatoria de unos colegas de la Facultad de Filosofía, de un equipo de investigación de Ciencias de la Educación, para escribir ensayos, artículos
sobre aprendizajes y prácticas educativas en los actuales contextos de COVID-19. Y es así que con Belén, con esta idea de investigar, recuperamos las voces de nuestros alumnos de las narrativas y escribimos un ensayo. Parte de lo que recuperamos en ese ensayo es lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Después creo que Virginia les va a pasar el link por si quieren acceder a la publicación completa, porque realmente es un trabajo fantástico, hecho por docentes de escuelas secundarias y formadores de docentes de aquí, de Córdoba. Belén va a continuar un poquito y después yo retomo el relato. Bueno, buenas tardes. Primero a todos los que están del otro lado de la pantalla, a mi querida Andrea y a toda la gente de Rosario, ¿no? que nos ha convocado para participar en este conversatorio que es tan importante, ¿no? Esto de abrir espacio para dialogar, para conversar de algunas cosas que nos están pasando. Así como decía Andrea, nosotros recurrimos a las narrativas y recuperamos algunas perspectivas teóricas, ¿no? que focalizan, ¿no? En esta cuestión de las narrativas, como Bertolt Brunner, Moreira, Edelstein. Las narrativas, en este sentido, son versiones, ¿no? de las historias. Una forma de desplegar pensamiento, de encontrar sentidos a eso que se vive, de construir saberes otros, interrogantes, y llegar a nuevas versiones de sí mismo en el mundo. Entre la memorización de las situaciones y la evocación palpita una mediación de las significaciones que quienes vamos narrando le atribuimos a esas experiencias que vamos rememorando. Como proceso de escritura singular, dialéctica, dialógica, ¿no? Implica desplegarnos en un pensamiento de extrañeza, de sospecha, de todo sentido de dominio, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto, y más a los docentes, como entrar en un territorio nuevo, ¿no? En donde lo central no se trata de lo que dice el texto o lo que puedo decir acerca de algo que sucedió, sino lo que ese texto nos abre a pensar, ¿no? En las narraciones, en el escribir, en el leer las narraciones, hay algo de lo que Iván Castín Blanco, que es un docente de Flaxo, fotógrafo, diseñador gráfico colombiano, radicado en Buenos Aires, menciona sobre la complejidad laberíntica de la experiencia educativa, ¿no? Iván dice, el laberinto es una especie de acertijo que se va revelando a medida que se lo recorre. Un camino cerrado no es el final del laberinto, es una señal que nos da la posibilidad de buscar otro nuevo camino, ¿no? Entonces acá las palabras en relación a las otras palabras de otros, ¿no? Van conformando una especie de mapa, de cartografía de la experiencia narrativa y de la experiencia educativa, con una posibilidad de que algo pueda suceder, ¿no? Algo pueda emerger. Para que cada quien, ¿no? Como dice Rancière, pueda componer su propio poema con los elementos del poema que tiene delante. Las narrativas nos dan la posibilidad de entrar en un terreno de conversación, de volvernos territorios, de tejernos, destejernos, ¿no? Retejernos entre las palabras, las miradas, las texturas, advertir las lógicas escolares que nos atraviesan, ¿no? Y nos impulsa a ampliar regímenes de visibilidad en zonas que suelen ser opacadas o no miradas, anudadas, ¿no? Descubriendo movimientos potenciales en aquellos lugares donde imaginábamos límites inamovibles. A abrirnos a leer desde este lugar las narrativas, desde lógicas que se corren, digamos, de las ontologías del ser hacia las del devenir, nos afecta, ¿no? Nos hace preguntar, nos hace entrar en un territorio de interrogación. Entonces, bueno, nos preguntamos, decimos, bueno, ¿qué emana, ¿no? De estas narrativas que nos hacen pensar, cómo nos encontramos con otros cuerpos, cómo nos perdemos, conversamos, enmudecemos, cómo trazar en estos contextos tan complejos, ¿no? Las cartografías de lo sensible,
de lo artístico, de lo existencial, de lo vivo, hasta dónde se expande un aula, ¿no? ¿Qué sentidos de lo presencial, de lo habitable son posibles en aquello que nombramos como no presencialidad? ¿Cuánto de lo no presencial hay incluso en la presencialidad, ¿no? Que creemos valioso sostener hoy? En julio del año 2020 nosotros recibimos 21 narraciones de estudiantes de metodología de la universidad. Este año recuperamos algunas otras narrativas de la cátedra de práctica docente 4 de la carrera del profesorado de educación musical, que también es titular Andrea. Y bueno, nos fuimos acercando, ¿no? a los microcosmos de nuestros estudiantes, dando cuenta de una multiplicidad de factores que atraviesan los procesos de aprendizaje en este contexto de aislamiento, las vivencias, las inquietudes, los sentires. Allí compartimos una de las primeras reflexiones que nos parece que en cierto punto sintetizan algunos tópicos de los cuales vamos a hablar hoy. Sería la placa número 3. A partir de la lectura de las narrativas, nos adentramos a reflexionar en los sentidos del habla, entre los ejes espacio, tiempo, vínculos, presencia, ¿no? ¿Qué significa estar presente en un aula en este contexto? La posibilidad o no del encuentro, la construcción colectiva, y fuimos recuperando, por supuesto, ciertas perspectivas teóricas, ¿no? Que siempre arrojan luz y nos permiten entrar en diálogo, ¿no? Con las voces de nuestros estudiantes. Acá tenemos una hermosa pregunta, ¿no? Esto de parar y preguntarse, ¿no? O sea, poner un tiempo de espera activa, ¿no? De prestar atención, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Vamos, no sé si yo no veo bien, vamos a pasar a la plaquita número 5. Hubo una necesidad también, ¿no? Siempre, y creo que más ahora, de volver a mirar la unicidad, ¿no? De la experiencia educativa, volver a pensarla como acto singular, plural, en donde los tiempos de la enseñanza siempre son diferentes a los tiempos del aprendizaje, y en este contexto, más aún porque uno a veces no sabe bien cuándo comienza una clase, o cuándo termina una clase, o qué efectos tiene esa clase, ni cuándo, ¿no? Y por un lado, entonces, las nociones, esto de volver, ¿no? A sentir, ¿no? Lo que hay en educación, sobre el educar, el aprender, fueron tiñéndose en este tiempo con otros colores, con los cuales hablábamos también en educación, y cómo todo eso fue potenciándose, ¿no? Algunas cuestiones pasaron a primer plano, nos fueron interpelando. Por otro lado, hay una idea vimos, ¿no? En las narrativas, ahí en la plaquita número 6, esta idea que surge mucho al principio de esta irrupción, ¿no? Del año pasado, en donde muchos docentes intentaban traspolar ciertas dinámicas de lo presencial a este contexto. Y hemos mencionado, ¿no? Que este contexto no es solo virtual, ¿no? Entonces, cómo todo esto puede afectar y tensionar esas prácticas y experiencias que se construyen en las relaciones pedagógicas que se habilitan, ¿no? Que se empiezan a desplegar. Qué tipos de recursos se proponen, con la idea central, ¿no? De pensar en que todo acto educativo es singular, es plural y es situado. No sé cuál estamos. También reflexionamos en el lugar de la enunciación. Todas estas cuestiones fueron surgiendo, ¿no? De lo que nosotros leíamos a partir de lo que cada estudiante fue narrando. Y ese lugar de la enunciación, digamos, orientada, ¿no? A la acción expresiva de la lengua, notábamos ciertas tensiones, ¿no? En las narrativas entre lo que hay en lo virtual, lo remoto, lo vincular,
en el rememorar la experiencia previa, ¿no? De habitar el aula en el pabellón México nuestro, ahí en la universidad. Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué palabras queremos poner a circular hoy, ¿no? ¿Cómo nos disponemos nosotros a hablar, a estar presentes en lo que uno dice, en lo que uno lee? Y qué resonancias se van produciendo, ¿no? Hay un libro de María Beatriz Greco, en donde ella aborda diversos sentidos sobre los lugares del habla en relación a la autoridad pedagógica, y dice: pensar la potencia de la palabra nos obliga a pensar las modalidades en que las palabras circulan o se detienen entre los viejos y los nuevos en la escuela, los modos en que instituyen lugares, identidades, divisiones, poderes, saberes, autoridades y legalidades diversas. Implica reconocer la tensión paradojal de concebir que estos espacios instituidos ofrecen también a su vez espacios de libertad para el despliegue subjetivo, son lugares de subjetivación, de creación de uno mismo a partir de los otros. Nos llevan a reconocer la potencia de la palabra como generadora de condiciones para la experiencia en el marco de instituciones. Hay muchos modos, ¿no?, de poner a circular las palabras, y más en este sentido, ¿no? Y uno de los modos más usuales, digamos, en las aulas virtuales que utilizamos como medio pedagógico, es el uso de los foros, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero, bueno, usábamos los foros. Y bueno, y una de las particularidades que conlleva estar presente, ¿no?, en el foro, es que el intercambio escrito reflexivo demanda otros tiempos, otras relaciones con el tiempo, con los saberes, con las lecturas, y menciona a Juan Carlos Asistén, que requieren una mayor estructuración de argumentos y obliga a reflexionar con cierta profundidad, ¿no?, lo que para el autor enriquece el proceso de aprendizaje. Podemos pensar también, ¿no?, que esa presencia de quien habla, de quien escribe en el foro, ¿no?, ese habitar el aula, queda fijado, ¿no?, en el espacio virtual. Uno puede volver ahí, ¿no?, volver a leerse, volver a escucharse en cualquier momento, ¿no?, lo que no acontece en la presencialidad, ¿no? De la misma manera, cuando conversamos o argumentamos o discutimos. Y bueno, esa idea de estar presente en el foro tiene como diversas sensaciones en los relatos, ¿no? Estudiantes que están muy a gusto porque les permiten ese mayor tiempo, esa sedimentación, ¿no?, de la relación que se establece con los textos o con las preguntas que hacemos, ¿no? Y otros que no, que les cuesta mucho poder desplegar ahí ciertas ideas, ¿no? Ahí teníamos hasta la plaquita número 10. No sé si las estamos... Estas ideas de los foros que comentábamos, habíamos recuperado tres narrativas, tres fragmentos, ¿no?, de las narrativas. Y habíamos puesto la número 8, la 9 y la 10.
Andrea. Sí, sigo yo entonces. Continuamos, no quería superponerme. Sé que la primer parte de cuando estuvo hablando Belén se entrecortaba y estaba viendo en los chats que estaban solicitando, bueno, que contáramos de qué se había tratado esa primera parte. Simplemente ella estaba trabajando sobre la potencia, la idea de la narrativa, ¿no? Como las narraciones, como versiones de historias y una forma de encontrar nuevos sentidos, fundamentalmente a lo vivido. Y después Belén contó que nosotros trabajamos con 21 narraciones de los estudiantes del año pasado, de esta carrera de profesorado en composición y instrumento, y este año sumamos algunas otras de los estudiantes en educación musical y vamos a ir viendo cómo esas narrativas suman nuevas inquietudes, nuevas preocupaciones y otros puntos de vista al haber transitado ya un año de aislamiento y de educación mediadas por tecnología. Lo que intentamos recuperar fundamentalmente en el PowerPoint es exclusivamente las voces de las y los estudiantes, porque nos parecieron de una potencia tremenda. Son relatos que nos interpelan, que nos interrogan, que desestabilizan nuestras certezas, dicho con una profundidad y con un enorme agradecimiento por parte de los estudiantes y las estudiantes de poder tener la palabra de este modo, ¿no? Porque durante todo el año escribieron a pedido nuestro y de otras cátedras informes, planificaciones, teniendo que dar cuenta de marcos teóricos y demás, y cuando uno se sienta a escribir para poder decir qué le pasa, cómo le pasa, es realmente otra la experiencia, ¿no? Y es otro el modo de expresarse y uno puede ver que son absolutamente profundas. Como decía Belén, uno de los tópicos que ha aparecido con mayor frecuencia es la idea del aula. La idea del aula como el espacio del encuentro, como el espacio del diálogo, como el espacio del compartir la música, los mates, el estar con el otro, y la naturalización de ese lugar, ¿no? El aula pensada en su estructura material, donde tiene lugar el intercambio, a donde la comunicación y la interacción. Por eso voy a leer algunos de los relatos. Dice, de alguna manera me resistí y sigo resistiéndome al trabajo en la virtualidad, incluso sabiendo que es inevitable y necesario. Y en esa resistencia se mezcla la sensación de lejanía que me produce la falta de interacción inmediata y la dificultad para organizar mis tiempos de trabajo. Este último no es un problema nuevo, pero sí pienso que se intensificó por la falta de horarios definidos que estructuran el paso del tiempo y la ausencia de los límites espaciales que normalmente transitamos cuando los espacios de trabajo y de estudio están separados de lo doméstico. Esta enorme preocupación de estar todo el tiempo en casa y comenzar a pensar como educadores, ¿no? Como futuros educadores, que el aula es el espacio del trabajo individual, pero también es el trabajo de la organización del tiempo colectivo y de la construcción de lo colectivo, ¿no? Según Dussel, esa especie de coreografía y de disposición de los cuerpos. ¿Qué pasa cuando esa estructura material no está y trabajamos con el aula virtual? Si podemos pasar el otro, vamos a escuchar otro relato bien interesante también. Yo pasé casi toda la cuarentena en mi departamento, dice una de nuestras estudiantes, sola la mayoría del tiempo, y me di cuenta que es parte del aprendizaje los lugares en donde se desarrollan. El aula, la facultad misma, es como un centro de aprendizaje e intercambio en sí misma. Como también el cambiar de espacio para poder despejar la mente, me di cuenta que es esencial en mi vida normal para poder sentirme bien. Y termina diciendo, creo que nunca había tenido en cuenta la cuestión de los espacios. Cómo aquello que es tan natural para nosotros no nos permite ver la importancia que tiene en nuestro proceso de aprendizaje y, por supuesto, en los procesos de enseñanza, ¿no? Todos nuestros estudiantes, la Ciudad Universitaria de Córdoba tiene una particularidad
especial, es enorme, está llena de espacios verdes y están absolutamente habitados por cientos y miles de estudiantes todo el tiempo. Entonces, en los recreos, qué sé yo, los chicos se juntan, toman mate, una cervecita, una guitarreada, y a veces lo que no se aprendió en el aula se termina aprendiendo afuera. Quizás algún concepto muy complejo de armonía se termina aprendiendo en la guitarreada con el compañero o la compañera. Entonces, la cuestión viene por ahí. Y justamente acá que Mauro nos está anticipando una pregunta, una de las cuestiones fundamentales que nosotros veíamos es esto, qué es ocupar el aula y qué es habitar el aula, ¿no? Creo que todas estas reflexiones vienen un poquito de esta idea, de lo que implica habitar el aula, estar presente en cuerpo, estar presente de manera completa. Cuando uno habita el aula, toma decisiones, actúa, está presente con los otros y las otras, y es un modo de construir, ¿no es cierto?, las subjetividades. Y cuando uno no habita el aula, sino solamente que está en el aula, es como que las cosas nos van pasando de otro modo. Y voy a agregar, les voy a comentar otro relato que no está escrito en las Filminas, pero que me pareció interesantísimo para pensar esto de ocupar y habitar el aula. Y es casualmente de un relato de este año, porque, bueno, yo creo que ya la mirada de los chicos este año está como un poco más profunda todavía. Es decir, lo que se vuelve más complejo en las clases virtuales es que si bien estamos todos reunidos y detrás de los cuadraditos hay personas escuchando, el diálogo se torna un tanto estructurado y vaciado. Las aulas parecen vacías, ya que aunque algunos y algunas prendan sus cámaras, se siente muy lejano. La participación es a veces nula. Desde lo personal, a veces da un poco de pánico prender el micrófono y exponerse con voz y cámara. ¿Cómo es que al no poder habitar los espacios habituales, tenemos ese temor de hablar cuando el diálogo se construye de otro modo, porque está el gesto, porque está la mirada, porque con estar un poco todos y todas juntos presentes sabemos qué es lo que va sucediendo, ¿no? Si podemos ver la otra, por favor, la otra filmina. Y volvemos más o menos a las mismas ideas. Dice, creo que esta situación reafirmó fuertemente la importancia de las relaciones intersubjetivas para el aprendizaje, tanto en lo que respecta a los contenidos mismos como a aquellos que van más allá de los contenidos. Lo que se hila en las relaciones de afecto y de confianza a través de la copresencia y el diálogo. En este sentido, quizás sea una experiencia positiva que nos ayude a valorar de una forma distinta todo aquello que sucedía en el aula y que muchas veces dimos por sentado. Creo que ha sido un aprendizaje importante para los estudiantes esta idea de desnaturalizar algunos procesos y poder empezar a pensarlos de otras perspectivas. Así como Belén mencionaba recién que nosotros traíamos la palabra de Asisten para hablar del tema de los foros, también este autor tiene algo para decirnos respecto de las aulas presenciales y virtuales. Él dice que el aula presencial en su materialidad marca una adentro y una afuera. Es decir, quienes están adentro participan de la clase, del proceso, del diálogo. Los que están afuera están en otra situación. Y si en el aula virtual sucede algo similar, porque son grupos cerrados, hay una adentro, hay una afuera, todos tienen que ser admitidos. De todos modos, tiene algunas similitudes, pero unas enormes diferencias que son las que nuestros estudiantes nos están advirtiendo con tanta fuerza. Que en estas aulas virtuales hay que trabajar mucho, o en estos modos de trabajo mediados por tecnología, hay que trabajar muchísimo y desde muchas estrategias para poder conseguir un vínculo, para poder conseguir un diálogo, y todo es más trabajoso y lleva más tiempo. Sin embargo, creemos que con la experiencia que hemos ido construyendo, y un aula virtual o un trabajo bien desarrollado mediado por tecnología, con diversas opciones, así como planteamos diversas puertas de entrada al conocimiento cuando estamos en el aula presencial,
también lo podemos hacer en el aula virtual, puede ser un lugar pertinente, adecuado para desarrollar experiencias, construir saberes y generando condiciones para que la comunicación no quede subsumida en mera información, sino que posibilite otros modos de mediación pedagógica. Evidentemente, somos de las personas que queremos estar en el aula, ¿no? Sin embargo, creo que estas imposibilidades o estas dificultades nos dieron también la posibilidad de aprender otros modos de trabajar y de poder encontrarnos otra manera de vincularnos. ¿Podemos seguir con la próxima? Ahora vamos a recuperar ya para ir cerrando un poquito con las palabras de los estudiantes. Vamos a ir cerrando con las preocupaciones que presentan ya los estudiantes de esta cohorte 2021. El año pasado había mucha preocupación por la conectividad, por el uso de los recursos, de las herramientas, y este año empezamos a notar otro tipo de preocupaciones que está mucho más ligado a una de las cuestiones centrales que tiene la carrera de profesorado, que es el proceso de residencia, donde los estudiantes ponen la mayor parte de las expectativas, ¿no es cierto?, de la carrera. Están esperando entrar a las aulas, hacer esa experiencia, estar con sus estudiantes. Y la verdad que un poquito ya más habituados al trabajo mediado por tecnología, comienzan a aparecer estas preocupaciones que son absolutamente genuinas. Sé que mis expectativas en tanto residente no se van a cumplir porque quedaron ancladas a un modo de vida prepandemial. Quedaron en ese cuadro temporal del que me está costando salir. Pero de a poco empiezo a ver con otros lentes y desde otro enfoque. Acá tengo otras también que quiero compartir con ustedes que no están escritas, pero que me parecieron súper potentes. Dice, el diálogo en el aula se ha trabado muchísimo, perdiendo enteramente la espontaneidad y dilatando el tiempo que lleva a tenerlo. ¿O será que ahora tenemos mucho más ganas de hablar? ¿Qué cosa, no? Primero tener este temor de poder prender la cámara, de poder comunicarnos, y ahora, transcurrido el segundo año, esta necesidad de poder construir conocimientos juntos, de poder hablar, de poder decir tantas cosas. Acá empieza a aparecer, digamos, una preocupación importante por la idea de la construcción del rol como educadores, la toma de posiciones, pasaje de estudiantes a docentes, y siempre, siempre el deseo de volver al aula. Tenemos una más. El proceso de residencia en estas condiciones me angustia y me da un poco de temor a la vez. Me angustia también cuando hacemos planificaciones tomando en cuenta esta vida virtual, el aula virtual, la pandemia. Si bien sé que es necesario contextualizar las prácticas, sucede que yo no quiero ser docente virtual. Yo quiero el aula real. Y tengo algo más para compartir con ustedes. Otro estudiante dice, transitando este segundo año de pandemia, podríamos decir que el cuerpo se va adaptando. Pero no fue así en 2020, fueron meses de adaptación e improvisación. Y de seguir así, aún sigo extrañando la presencialidad. Es decir, hay algo en todos nosotros, en todos los sentires, que nos llama a estar presentes, a compartir la música, a compartir el hacer con los otros. Sin embargo, creemos que este proceso nos ha dejado nos está dejando, ¿no?, muchísimos aprendizajes y muchísimas cosas para recuperar. Para darle un cierre provisional a nuestra conversación y después pasar al diálogo, y quizás estaría interesante que pudiéramos comentarles, bueno, qué estrategias nos hemos dado, qué nos ha resultado, es decir, poder escucharlos a ustedes también, si están en este tema de las prácticas, cómo lo van resolviendo. La idea es poder hacer una brevísima reflexión que abra la apertura a otras preguntas, ¿no?
estuvimos pensando, para cerrar, que hay algunas expresiones de Zygmunt Bauman cuando trabaja la idea de la modernidad líquida, que traspolándola nos permitirían pensar un poco estos tiempos por los que estamos atravesando, ¿no? Él habla de tiempos líquidos y de vivir en una época de incertidumbre, cuando compara la modernidad sólida, ¿sí? Que era estable, repetitiva, predecible y que nos permitía organizar en alguna medida nuestra vida, nuestras expectativas, con una modernidad como un tiempo líquido, flexible, voluble, impredecible, un modo en que las formas sociales, las estructuras conocidas, se licúan, se descomponen y nos dejan vulnerables. Como decía recién, haciendo una extrapolación, podríamos pensar este tiempo de enseñanza mediada por tecnologías que nos ha tocado así de manera sorpresiva, como un tiempo líquido, ¿no? En el que los educadores, las educadoras, los y las estudiantes nos exige permanentemente flexibilidad, reinvención, recalcular todo el tiempo, ¿no? Se complejiza diseñar estrategias, se complejiza las cuestiones, la planificación a largo y mediano plazo, porque todo aquello que conocíamos como estructura, como nuestros marcos de referencia, se han desaparecido y no sabemos de qué manera se institucionalizará o qué quedará de todas estas apuestas que nosotros hemos hecho en estos tiempos. Entonces, en esta época de tanta incertidumbre nos quedan algunas pocas certezas. La primera, que hemos aprendido a enseñar y aprender usando otros recursos, de otras maneras, que hemos apostado todos los educadores y educadoras por sostener el derecho a la educación, el vínculo pedagógico. Nuestros estudiantes han profundizado su autonomía, sus procesos metacognitivos, su creatividad y, por qué no, sus capacidades tecnológicas. Pero creo que la lectura más importante que nos queda de todo esto, que cada día hemos podido reafirmar esa necesidad de la copresencia, la necesidad de estar con el otro y con los otros en el aula, habitando los espacios reales para construir conocimiento, para hacer música y para dialogar en conjunto. Más o menos esto era lo que queríamos transmitirles. Lamentablemente Belén ha estado con muchísimos problemas de conectividad, pero creo que de alguna manera hemos podido comentarles, compartir con ustedes este momento, ¿no? De contarles cómo ha sido esta experiencia que llevamos a cabo el año pasado y que en alguna medida hemos repetido en otra cátedra este año y nos siguen sorprendiendo esa riqueza y esa capacidad profunda de reflexionar que tienen nuestros estudiantes, que para nosotros tiene un enorme valor. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo tan enriquecedor. Si les parece, pasamos a las preguntas que teníamos para dialogar. Bueno. La primera que teníamos era, ¿cómo se enfrenta la docente al momento de la acreditación del alumno-alumna en un proceso tan particular? Bueno, eso fue un largo debate, no solo en la cátedra, sino institucional, porque empezamos como todos pensando que era 15 días, un mes, y empezamos pensando que no íbamos a poder hacer nada, que no fuera la residencia en el aula con los alumnos sentados, y cada día que pasaba nos dábamos cuenta que si los educadores estaban trabajando en el aula, nosotros teníamos que encontrar algún modo de poder hacerlo también. Cada día iba creciendo la expectativa de los estudiantes porque, bueno, además las materias tienen correlativas y demás, y decidimos hacer en las dos cátedras que están a mi cargo, Virginia sabe porque también está colaborando en una de las cátedras, inventamos algo que se llama un proceso de vinculación con las instituciones. Es decir,
como no teníamos muchas posibilidades de hacer convenios con las instituciones, de llevar estudiantes y demás, decidimos vincularnos con las instituciones que habitualmente nos reciben residentes y trabajar en grupos de 3, 4 estudiantes, aportando en principio materiales didácticos, ideas y demás, y en la medida que fue pasando el tiempo, en algunos lugares pudieron ingresar en las videoconferencias, pudieron dar clases, pudieron hacer, bueno, muchas cosas, y terminamos pudiendo acreditar ese proceso que duró más o menos 2 meses, para lo cual primero empezamos a estudiar nosotros algunas cuestiones. Por ejemplo, nosotros trabajamos siempre con la etnografía como soporte fundamental para que los chicos ingresen a las escuelas, hagan su diagnóstico institucional. Entonces, empezamos a trabajar y a pensar en la etnografía de lo digital o de lo virtual. Entonces, iniciamos esa comunicación a través de conversatorios y dándole a los estudiantes algunos conocimientos que les permitieran acceder a ese proceso que venían haciendo los estudiantes. Algunos podían ingresar en las aulas virtuales, otros no, pero bueno, para nosotros también fue un gran aporte poder aprender estas cuestiones de la etnografía de lo digital. Estuvimos trabajando mucho, arduamente, acompañamos a los estudiantes como siempre con tutorías y recién finalizado el año pudimos evaluar y darnos cuenta que ese proceso tenía el valor de una, era comparable a una residencia y se podía acreditar. Así como los docentes trabajamos mediados por tecnología, invitamos a nuestros estudiantes también a hacerlo. Tuvimos unos desafíos tremendos, por ejemplo, estudiantes que les tocaba trabajar en conjunto de cámara, bueno, cosas que son impensables, ¿no? Y todos y todas encontraron siempre alguna posibilidad, algún modo de poder llegar, de poder enseñar, de poder aprender. Y luego en sus procesos reflexivos realmente dieron cuenta de ello. No sé si Belén quiere agregar algo, pero ese fue uno de los desafíos más complejos que tuvimos en el año y que, bueno, teníamos un propio debate interno, ¿no? Con esta cuestión, que cómo se producía ese proceso de construcción de conocimiento y si podía ser acreditable. Hay una pregunta que se relaciona un poquito, André, con lo que venís hablando, que se dice específicamente si hubo intercambio con los estudiantes de los niveles escolares y en tal caso si pudieron recabar evidencias, cómo fue el intercambio que tuvieron con los estudiantes de los otros niveles. En esta cátedra no tuvimos problema porque pudimos acceder a los estudiantes a través de videoconferencia porque es nivel superior. Como los estudiantes son mayores de edad, nos dejaron acceder. Y entonces, no solo que nuestros estudiantes podían hablar con ellos, sino que ellos mismos estaban al frente de las videoconferencias, además de toda la comunicación que tenían con los mismos medios habituales, mail, chat, etc. En la otra cátedra de escuela secundaria, todo el trabajo se hacía mediado con los docentes orientadores. Hay que decir que nosotros contamos con una red maravillosa de egresados y egresadas que conocen el modo de trabajo en la cátedra. Y sí, los estudiantes pudieron, a través de los docentes orientadores, recopilar las producciones musicales, incluso encuestas a través de Google. Los chicos mismos, cuando ellos les enviaban tutoriales, los chicos les mandaban recomendaciones, porque como son expertos también en el manejo de la tecnología, y así se construyó un diálogo verdaderamente interesante. Lo más destacable es un grupo de estudiantes que hizo una radio, que es una cosa maravillosa, que después, bueno, si alguien quiere, les podemos pasar los links para que las vean, porque el desarrollo de la creatividad y de buscar todas las posibilidades a nosotros nos sorprendió tremendamente. Como les digo al principio, teníamos expectativas cero respecto a la residencia. Yo debo decir que
Belén me empujó todo el tiempo, es decir, tenemos que poder hacer algo, y era cierto, pudimos hacer mucho más que algo. Por eso siempre es importante trabajar con equipos de cátedra, para mí es central, porque lo que no mira uno, el otro lo está mirando, y eso es lo que nos ayuda. Y los chicos de las cátedras valoran que tengamos también ayudantes, alumnos y adscriptos que obviamente manejan la tecnología mejor que yo, por ejemplo. Que si bien puedo manejarla, digamos, en términos decentes, uno no tiene ese recorrido. Entonces, todo eso realmente enriqueció. Y en la escuela secundaria trabajamos muchísimo con aplicaciones de teléfonos celulares que a los propios estudiantes les abrió la posibilidad de pensar cómo una producción musical puede hacerse con esos medios. Eso fue realmente una experiencia sumamente valiosa para nosotros, que estamos ahora este año, bueno, pensando de qué manera con esa experiencia transitada continuar, ¿no?, con este trabajo. Bien, otra pregunta que está por acá. Marisol pregunta, dice, que tiene que ver con las narrativas y las devoluciones que hacen desde la cátedra. Dice, ¿hacen devoluciones particulares de cada narrativa? ¿Cómo? ¿Por escrito, oral, grupal? ¿Cuánto tiempo les lleva realizar estas producciones a los y las alumnas? ¿Querés contestar, Belén? O si no, contesto yo, como quieras. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Por ahora sí. Sí. Bueno, vamos a aprovechar entonces. Bueno, nosotros con Andrea hacemos muchísimas devoluciones por escrito. En cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de participación en foros o entregas, etcétera, hacemos informes cualitativos por escrito, más allá de lo que uno pueda hablar, ¿no? En alguna videoconferencia, ¿no? Digo, en este contexto. Y somos bastante minuciosas, ¿no? Tanto en algunas cuestiones de escritura propia como de interpelar a ese estudiante que está narrando algo para poder acercarlo a ver algunas otras cosas que nosotros advertimos también, para que se haga preguntas. Entonces a veces incluimos interrogantes en las devoluciones o solemos incluir alguna cita que arroje, ¿no? Esa luz que permite la relación con la teoría. Ese es el tipo de evoluciones que por lo general hacemos, y el tiempo que les lleva a los estudiantes, nosotros por lo general damos mucho tiempo, damos consignas particulares con 15 días de anticipación, y bueno, y lo vamos manejando, digamos, y vamos acompañando esos procesos de la mejor manera, ¿no? Con todas sus cosas que tiene. Pero bueno, ese es el modo de trabajo de Andrea en la cátedra. Incluso el año pasado, con estas narrativas, como nosotros las habíamos trabajado tanto, la veo a Karina, claro que la conocimos en Rosario, un abrazo. Habíamos trabajado tanto, después en una videoconferencia estuvimos hablando con los y las estudiantes de estas narrativas en términos generales. Como dice Belén, y en ambas cátedras tenemos como nosotros hacemos como una bitácora, una especie de seguimiento, y cada actividad, cualquier sea que el estudiante haga, nosotros le hacemos una devolución. Y nuestro proceso de evaluación tiene que ver mucho con eso. En realidad es como que dilatamos la calificación hasta último momento porque queremos que los estudiantes saquen lo mejor de sí mismos y que aprendan a evaluar, digamos, de otras maneras que las que impone el sistema educativo. Que evaluar signifique construir un juicio de valor sobre algo que sea interesante, y entonces lo que dice Belén recién, todo el tiempo estamos sumándoles nuevas interrogantes o aportándoles otros puntos de vista para que ellos puedan pensar, repensar, volver atrás, trabajar en ese sentido. Sabemos que nosotros tenemos bastantes exigencias en la cátedra, pero cuando los estudiantes ven la contrapartida, que nosotros también nos exigimos y trabajamos mucho, responden de una manera increíble, y sobre todo cuando en esta modalidad
nos está costando un poco más de tiempo que ellos vayan comprendiendo la propuesta y articulando los contenidos. Y ahora ya estamos como en mayo, como que es ese momento en el que se van dando ya esas articulaciones y empieza a fluir el trabajo de otras maneras, ¿no? Buenísimo. Bueno, como para ir cerrando, digo la última pregunta que ha llegado. Marco pregunta, con respecto a la mención a Bauman, el exministro Bullrich, a ver si prendí bien el micrófono, sí, voy de nuevo, porque alguien está con el micrófono prendido, entonces hace interferencia. Ahora sí. Marco pregunta, con respecto a la mención a Bauman, el exministro Bullrich había declarado, debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Pregunto, ¿cómo piensan que puede transformarse las viejas, entre comillas, vulnerabilidades en lo social, en lo simbólico, en este nuevo contexto impredecible, flexible? No sé si puedo contestar esa pregunta, pero creo que más que vivir en la incertidumbre, lo que yo percibo en las cátedras todo el tiempo que estamos lidiando con las incertidumbres, ¿no? Y apelando a nuestra capacidad de resiliencia para poder seguir adelante y para poder seguir construyendo aprendizajes. Otra cosa que tampoco sé y que me genera grandes interrogantes es saber de qué manera vamos a construir otras subjetividades o qué de lo que hemos aprendido va a continuar en la educación del futuro. Pero creo que la pregunta en alguna medida me excede. Eso es lo que puedo decir. Yo creo que en esa palabra incertidumbre y vulnerabilidad, creo que puede leerse desde diversos enfoques, ¿no? Digamos, escuchar ciertos políticos hablar de incertidumbre en un contexto tan complejo, tan ominoso aparte, estar ligado a falta de ciertas políticas, es decir, de dejarnos bastante solos, ¿no? O desde un aspecto más filosófico, ¿se me escuchan bien? Desde una cuestión más filosófica, la incertidumbre, ¿sí? La ignorancia, es aquello que nos impulsa a buscar, a crear, desde cualquier disciplina. Y la vulnerabilidad también, ¿no? O sea, ¿cómo seríamos nosotros si no tuviéramos la capacidad de ser afectados o de afectar, ¿no? A otro. Entonces, bueno, habría que darle la vuelta, ¿no? A esas palabras y encontrar otras relaciones que nos puedan nutrir, ¿no? Para no repetir, ¿no? Ciertos discursos que ya sabemos por dónde van y que no tienen nada de estar cerca del lado de la vida, ¿no? Ese es mi aporte. Muchísimas gracias por la respuesta, súper clara. ¿Querés seguir, Mauro? Sí, ya nos hemos excedido un poco el tiempo. No sé si quedó alguna pregunta sin contestar, pero me parece que no. Así que bueno, los y las invitamos a ver en nuestro canal de YouTube los conversatorios del 2020 y los nuevos de este ciclo del 2021. Y de la misma manera invitamos a sumarse a las próximas conversaciones de este ciclo. Recordamos que pueden completar con sus datos el formulario de asistencia que compartimos ahí en el chat para recibir los certificados de participación. Así que bueno, hasta acá hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias nuevamente a nuestras invitadas y ha sido un honor que nos acompañen. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que nos han acompañado. Un gusto poder continuar en este diálogo. Más que agradecidas, agradecidos
de todo el centro de estudios, y los queremos invitar para las próximas conversaciones de este segundo ciclo, y agradecemos inmensamente al público también presente que se ha sumado en esta nueva propuesta. Bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente.